Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer de piel. En España se diagnostican cada año 78.000 casos y se supone que a medio plazo el 40% de la población va a tener un cáncer de piel. Se trata, por tanto, de un problema de salud pública. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de cáncer de piel que hay, si podemos prevenirlo y cuáles son los tratamientos más adecuados. Y para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ana Victoria, gracias Ana por venir. Gracias. Tú eres médico especialista en dermatología en el Hospital Virgen de la Risacas. Sí. Antonio Ramírez, gracias Antonio. Tú también médico especialista en dermatología en el Hospital Reina Sofía. Gracias. Jorge Martínez Escribano, gracias Jorge por venir. Por la invitación. Y tú eres médico especialista también en dermatología en el Hospital Virgen de la Risacas. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el cáncer de piel. ¿Cuántos tipos de cáncer de piel existen? Hablando de soles, ¿cómo podría yo tomar el sol para que no se me dañase la piel? Sobre todo en verano, porque en invierno me imagino que el daño será mínimo. Pero sobre todo en verano, ¿cómo habría que tomar el sol para que mi piel no se perjudicase? ¿Cómo puedo sospechar que tengo un cáncer de piel? Yo tuve un melanoma, un cáncer de piel, me lo detectaron con 18 y nada, la pregunta era que cómo es posible que a gente tan joven nos pueda salir un cáncer de piel. Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Ana, yo decía que íbamos a hablar de los distintos tipos de cáncer de piel que hay. Dinos exactamente qué es el cáncer de piel y qué tipos hay. Sí, bueno, el término cáncer de piel es un término genérico que engloba a varios tipos y se produce cuando hay un crecimiento descontrolado de las células que están presentes en la piel, empiezan a crecer y generan un tumor maligno. Entonces, dependiendo de qué tipo de célula sea la que se descontrola y comienza a crecer, tendremos un tipo de cáncer u otro. En general, hacemos como una división a grandes rasgos, dividimos entre el cáncer de piel en melanoma y el no melanoma. El melanoma es el más conocido, de hecho lo han preguntado a los pacientes, es el más conocido, pero también es el más temido porque puede llegar a ser bastante grave, con una mortalidad elevada. Y luego en el grupo de cáncer no melanoma pues tenemos el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, carcinoma epidermoide, incluso hay otros tumores más raros como los linfomas cutáneos, es ya un grupo más amplio. Ya, o sea, el que la gente realmente le tenemos miedo sí, es al melanoma, el melanoma, ¿no? Es el melanoma, sí. Aunque luego veremos que los tratamientos han avanzado mucho últimamente y que con el diagnóstico precoz ya hablaremos de todo eso. Antonio, y nos lo han preguntado, ¿por qué? ¿Cuál es la causa principal del cáncer de piel? Tanto del melanoma como del no melanoma. La principal causa es la radiación ultravioleta del sol. Es una franja de luz del sol que incide sobre el ADN de las células de la piel y que produce un daño genético y que puede desembocar en este tipo de cáncer de piel. Esa es la principal causa, el factor externo, pero también es muy importante la inmunidad. Sabemos que los pacientes inmunodeprimidos, pacientes trasplantados, tienen más cáncer de piel y peor. O sea que casi esos dos factores nada más, el tema del sol y el tema del sistema inmunitario y la inmunodepresión. Por ejemplo, una chica joven nos ha preguntado que por qué ella, vamos, esto se lo pregunta a cualquier paciente que tenga una enfermedad, pero ¿por qué siendo tan joven ha tenido un melanoma? Porque probablemente en su infancia, que es una etapa muy importante, ha tenido quemaduras solares. El melanoma se asocia sobre todo a exposición solar aguda. A esas quemaduras, te dice el paciente, no, si yo solo me quemo 1 o 2 veces al año. Bueno, pues esa quemadura en verano puede inducir en gente tan joven como esta chica, puede inducir la aparición de melanoma, y también es importante la genética, indudablemente. Hay algunos pacientes que genéticamente
están predispuestos o tienen más facilidad para desarrollar este tipo de tumores. Pero no es que se herede, ¿no? O sea, eso no. Bueno, con respecto al melanoma, hay un tipo de melanoma que se llama melanoma familiar, que hay un gen que predispone, pero no quiere decir que lo vayamos a desarrollar al 100%, ¿no? Sabemos que existen este tipo de genes, pero que es mucho más importante qué es lo que hacemos con estos genes, ¿no? Qué es lo que hacemos con la exposición solar. No, sí, más o menos yo lo que quería era precisamente lo que has hecho, decir que realmente el gran culpable es el exceso de sol, sobre todo las quemaduras solares, y luego que juegan otro papel otros factores, pero que el importante de verdad es el sol, ¿no? Sigue siendo el sol. Pero Jorge, en el sol no todo es malo. La radiación solar también tiene beneficios en el organismo. ¿Qué beneficios podría tener? Sí, indudablemente. Aunque está clarísimo que la causa principal de cáncer de piel es la luz ultravioleta de origen solar, pero el sol pues tiene muchos efectos beneficiosos para la salud. Por una parte, gracias a la luz solar podemos sintetizar vitamina D en nuestra piel, y esa vitamina D, que se une pues también a la vitamina D que recibimos por vía de los alimentos, hace que podamos tener un metabolismo óseo adecuado. De hecho, se ha visto que en países con poca exposición solar pues es más frecuente tanto el raquitismo en niños como la osteoporosis o la osteomalacia en personas de edad más avanzada. La vitamina D también es muy importante para una buena inmunidad. Entonces, el sol favorecer la síntesis de vitamina D también contribuye en cierto modo a mejorar la inmunidad y a que haya menor riesgo de determinados tumores, pues, por ejemplo cáncer de colon, de vejiga, otro tipo de cánceres. Pero aquí como una especie de paradoja. Por una parte es bueno para la inmunidad porque ayuda a producir vitamina D, pero sin embargo el sol es inmunosupresor. De hecho, lo utilizamos, la luz ultravioleta, para el tratamiento de enfermedades de la piel, pues como la dermatitis atópica, el psoriasis, aprovechando ese efecto inmunosupresor. Y también la luz solar es fundamental para tener un buen estado de ánimo, aumenta la síntesis de serotonina, de oxitocina, o sea, hace que tengamos un mejor estado de ánimo. En países con mucha exposición solar hay menos riesgo de tener depresiones, hay menos índice de suicidios, o sea que también tiene una parte buena en ese sentido. Lo difícil, como siempre, Jorge, es el equilibrio, ¿no? Ahí está, hay que tener sentido común y sobre todo evitar, como decía Antonio, las quemaduras solares, porque las quemaduras solares en la infancia son las que se asocian más al melanoma, las agudas en la infancia. Un señor nos decía, que hablaba del sol, dice, pero claro, el sol en invierno, como no es malo o como es muy poquito malo, acláranos esto, porque muchas personas tienen ese concepto, que bueno, no creo que sea el más adecuado, ¿no? En la región de Murcia, en el mes de marzo, podemos llegar a más de 30 grados muchos días. Entonces, eso significa que la exposición solar, depende de dónde vivas, puede ser exactamente la misma casi que en verano, en meses de primavera o de antes. ¿Qué pasa? Que el sol no incide tan verticalmente y quizás no sea tan dañino, pero si uno se expone un poquito más de lo normal, porque se confía, pues puede tener una quemadura solar. Porque depende, que eso yo creo que muchas personas no lo saben, depende de la incidencia del rayo del sol, ¿no? Para que sea más o menos perjudicial, ¿no? Claro, eso es lo que se llama la regla de la sombra. Entonces, una regla mnemotécnica es, si nuestra sombra es más alargada que nuestro cuerpo, que nuestra altura, en ese caso nos puede dar el sol. Yo nunca digo tomar el sol vuelta y vuelta, eso no tenía que hacerlo nadie. Pero darnos el sol pues para hacer deporte o actividades al aire libre, siempre lo ideal sería evitar las horas centrales del día y cuando la sombra es más alargada que nuestro cuerpo, porque eso significa que el sol ya no incide tan vertical, o sea, sobre nosotros. Podemos, has dicho no tomar el sol, sí. Cuando la sombra de nuestro cuerpo es más alargada que nuestro cuerpo, porque exacto, ya la incidencia no es eso. Cuando la sombra es muy cortita significa que el sol cae casi en vertical, ya. Por tanto el riesgo es mucho más elevado. Este programa lo considero muy interesante, pero ya os tengo que decir que os va a pasar como a mí, cuando habléis vosotros del sol, como cuando yo hablo de alimentación. O sea que nadie me hace caso, porque vas a la playa y lo que tú has dicho, una hora allí tumbado, boca arriba, el otro boca abajo, o sea que... Pero bueno, vamos a intentar mentalizar un poquito a la población, porque realmente las estadísticas dicen que a largo plazo
hasta el 40% de la población va a tener un cáncer de piel, o sea que esto no es ninguna broma, ¿no? Pero yo no lo sé, la gente se lo toma, mucha gente, como broma. Vamos a ver, Ana, sabemos que hay distintos fototipos, que nos puedes comentar o no lo que tú quieres, y que digamos que el sol influye de distinta manera según la piel, ¿no? Según el tipo de piel. ¿Cómo influye? Y sobre todo, cuéntanos el tema de la memoria de la piel. La memoria de la piel. Vale, pues bueno, sí, como has dicho, es verdad que cualquier persona puede tener un cáncer de piel. Sí que es verdad que las personas con un fototipo claro, con una piel clarita, pelo rubio, pelirrojo, con tendencias a tener pecas, esos fototipos que son el 1, el 2, incluso el 3, tienen más riesgo de tener cáncer de piel porque tienen menos melanina en la piel. La melanina, que es lo que nos da el color de la piel, tiene un efecto fotoprotector. Entonces es como las personas que tienen un fototipo alto, las personas morenas, es como si llevaran siempre un filtro solar incorporado y tienen una mayor, una mayor resistencia a quemarse y a sufrir los efectos dañinos del sol. Pero igualmente también tienen riesgo, aunque sea un poquito menor, pero también tienen que protegerse igualmente. Y el tema de la memoria de la piel es un término que nos gusta mucho usar a los dermatólogos porque es como muy gráfico, es una forma de que los pacientes se conciencien de que el daño es acumulativo, que porque cuando tenía 15 años me quemé una vez y han pasado 20, pues eso no significa que tu piel lo haya olvidado, sino que se va quedando y se va sumando, y cada exposición solar aguda, como ha comentado Antonio, o la exposición solar crónica, todo eso va sumando y va produciendo mutaciones en las células de la piel que pueden llegar en cierto momento, ya a una edad, a degenerar un tumor maligno. Entonces, pues eso, es que hay que tener cuidado desde el primer día de nacimiento. Pero porque en las mutaciones que produce la luz ultravioleta, esas mutaciones cuando la célula se divide se las va transmitiendo a sus células hijas, ¿no? Exactamente. Ese sería el concepto de la memoria, o sea que le va transmitiendo, cada célula le va trascendiendo a las líneas celulares que se van desarrollando después, todas esas mutaciones. Y se produce un efecto acumulativo hasta que un momento en el que ya se descontrola y no las puede compensar y entonces se produce la aparición del tumor. Porque a lo mejor muchas personas no saben que una persona puede tener distintas mutaciones, pero tiene que alcanzar a veces un determinado nivel de mutaciones para que se desarrolle, la célula se descontrole, ¿no? Exactamente. Ahora, Antonio, ya has comentado algo sobre si hay una predisposición familiar al cáncer de piel. Profundízanos un poco y sobre todo, por ejemplo, hay mutaciones en algunas mujeres que les puede desarrollar el cáncer de mama, pero que la mujer que tiene esa mutación tiene un 80% de probabilidades de tener cáncer de mama. En la piel no es tanto, ¿no? ¿Por dónde estamos? Pues se han descubierto, hay ya varios genes descritos que se asocian a una mayor predisposición o una mayor incidencia en la línea familiar de melanoma. CDKN2A fue uno de los primeros y posteriormente se han ido descubriendo algunos más, pero no está determinado, así como en mama, por ejemplo, te pueden decir un 80 o un 90%, en el melanoma no es así. Y luego hay una serie, eso con respecto a melanoma, ¿no? Y luego hay otra serie de síndromes en los que hay alteraciones, sobre todo en genes de reparación de ADN, como seroderma pigmentoso, que es una enfermedad catastrófica en la cual los pacientes pueden desarrollar todos los tipos de cánceres de piel que hay, ¿no? Sobre todo vasocelulares, espinocelulares y melanoma. Entonces, estos síndromes, pues, gracias a Dios no son muy frecuentes, pero a verlos haylos, ¿no? Y entonces, pues, a través de, cuando diagnosticamos en pacientes, por ejemplo, muy jóvenes, determinados tumores o que ha tenido ya muchos tumores, desde dermatología podemos descubrir que estos pacientes presentan este tipo de síndrome. Entonces se hace luego estudio genético, se confirma, y esto es importante porque estos pacientes luego esta herencia la pueden transmitir a su descendencia. Entonces es importante que sepan que tienen estos genes, diagnosticarlos para luego a la hora de decidir si quieren tener o no hijos, o si puede haber luego selección de embriones, pues es un tema también interesante. Muy bien, lo que se llama el consejo genético, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues a mí hay un símil que me gusta porque siempre cuando se habla del papel de la herencia, por ejemplo, en muchas enfermedades, y en el cáncer es una de ellas, hay un símil que dice que la herencia es como si tú tienes una pistola sin balas y cargas, pones las balas.
pero son tus hábitos de vida la que dispara la bala. O sea que realmente tú puedes tener cierta predisposición familiar, pero si no tomas el sol en exceso y tal, pues probablemente no lo desarrolles, ¿no? En la consulta, mira Juan, en la consulta muchas veces te dicen, mira, tengo los mismos lunares que mi padre o que mi madre. Entonces no se heredan los lunares, lo que se hereda es el tipo de piel. Pues eres un fototipo, ha hablado Ana de los fototipos. Pues tienes una piel blanca o tienes una piel más oscura. Entonces, depende de lo que hagas con ese tipo de piel, pues vas a tener los mismos lunares o más que tu padre o que tu madre. Ya. Y Jorge, muy importante, y lo decía yo al principio, ¿podemos prevenir el cáncer de piel? Pues ¿En qué en un porcentaje? altísimo porcentaje de casos sí que se puede prevenir, porque, bueno, a colación de todo lo que hemos comentado, por ejemplo, en el caso del melanoma, el melanoma que es uno de los más agresivos, pues en el 10% más o menos de casos de melanoma que existe un claro componente familiar, que a veces es menos de un 10%, pero se habla de melanoma familiar cuando al menos hay 2 familiares de primer grado con melanoma, cuando uno tiene ese antecedente. En esos casos podemos hacer un estudio genético y si hay determinadas mutaciones, por ejemplo en CDKN2A, como ha comentado Antonio, o en otros genes que cada vez se irán pues conociendo más, son pacientes en los cuales ya puedes decirles que son mucho más predispuestos a la quemadura solar y a mutaciones que pueden favorecer el cáncer de piel. Entonces en estos pacientes hay que ser más estrictos a la hora de recomendar la protección solar. Y luego existe también un cáncer que es el cáncer de piel no melanoma, fundamentalmente el vasocelular y el epidermoide, que se asocia con la exposición solar crónica. Por eso son tumores que aparecen sobre todo en gente pues, que trabaja al aire libre, pues, en el campo, en el mar, pues, en la construcción. Este tipo de tumores se previenen utilizando protector solar a diario. Como preguntaba este señor al inicio del programa, pues tanto en invierno como en verano. ¿Por qué? Pues porque es esa exposición solar crónica con el daño acumulado lo que a la larga va a favorecer determinadas mutaciones que hacen que aparezca este tipo de tumores. Y por eso aparecen justo en zonas fotoexpuestas. Son más frecuentes pues, en la cara, en el cuello, en zonas que están más expuestas a la luz solar. Me imagino que hace, por ejemplo, 80 o 90 años que la gente iba menos a la playa y cuando iba a la playa, los bañadores, tal, la incidencia de cáncer de piel sería mucho más baja. Alguna vez te he oído decir que en 10 años habría un porcentaje muy alto, o sea, que es exponencial el melanoma, ¿no? Sí, la incidencia está aumentando de forma exponencial y es cierto que a principio de siglo pues, había menos incidencia de cáncer de piel que ahora. Una de las cosas que puede haber influido quizás sea eso que dices tú, de que la gente se protegía más, pero también es que determinados modelos de comportamiento, como el asociar el estar muy bronceado a estar más sano o más guapo, más guapa, ha hecho mucho daño, que ahí Coco Chanel jugó un papel. Lo sabes tú. Sí, sí. Entonces ahora ya tú pues cada vez ves menos a actrices y actores de Hollywood que vayan ahí súper morenos, porque se asocia eso no a salud, sino más bien todo lo contrario. Es un cambio de concepto importante porque antes, lo dices tú perfectamente bien, estar moreno era un signo además como de vivir bien y estar... Claro, ¿no? Y tener tiempo para tomar el sol y tal, ¿no? Y ahora se ha cambiado el concepto y ya no se le mira igual. Claro, igual que se habla de la anorexia o de la vigorexia, pues existe la tanorexia, que es gente que quiere estar siempre muy morena porque piensa que así son más atractivos. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a hablar sobre el origen de varias palabras relacionadas con el cáncer de piel. Muy buenas, hoy vamos a hablar del cáncer, en esta ocasión del cáncer de piel. Muy bien, pues cáncer, ya hemos explicado su etimología en otros programas, pero repetimos que deriva del latín cancer, que significa cangrejo, haciendo una metáfora con la forma de las células cancerígenas y las pinzas del cangrejo. La palabra piel viene del latín pelis, 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 y la doble L en los ocultismos no se pronuncia como una L y da términos como peletero o peletería, los que trabajan en la piel, y en vulgarismo sí que se convierte en doble L, ya, y entonces tenemos palabras como pellejo, pelliza, despellejar.
Sin embargo, Juan Carlos, el término que más se utiliza en medicina no es el que deriva del latín, sino el del griego, que es derma-dermatos. Por ejemplo, tenemos el dermatólogo, que es el médico especialista en el cuidado de la piel. Y hablando de términos técnicos de medicina, pues tenemos una expresión concreta para el cáncer de piel, que es el melanoma, y viene del griego melas, melaina, melan, es un adjetivo que significa negro, y oma, tumor. Tumor negro, haciendo referencia a esos lunares que tenemos que vigilar muy bien, porque si van creciendo, pues ya sabemos que tenemos que acudir a nuestro especialista. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Ana, hemos hablado de los rayos UVA y tal. Ahora yo creo que se usan bastante menos, pero todavía se usan. Algunas personas con la intención de ponerse moreno tenían cámara o iban a sitios donde se daban rayos UVA. ¿Eso es correcto o son peligrosos? En este caso somos muy tajantes con la recomendación y sí que se deberían evitar totalmente. Los últimos años se ha clasificado, la OMS lo ha clasificado como primer nivel de riesgo de cáncer, que sería comparable a lo que pasa con el tabaco y con el cáncer de pulmón, o sea que estamos en ese nivel de evidencia. Y hay estudios que demuestran pues, que aumenta de todos los tipos de cáncer, pero en concreto con el melanoma, que hemos dicho que es el más grave, pues un 20% el riesgo de padecer melanoma si estás expuesto a las cabinas de rayos UVA. Y además es todavía más grave cuanto menor edad tiene la persona que vaya a la cabina de rayos UVA. En menores de 35 es el doble del riesgo, sí. Y bueno, en España creo que desde 2002 no pueden ir menores de edad, tienen que tener más de 18 años, y hay países que son todavía más radicales, como Australia, Brasil, lo han prohibido, no se puede hacer. Han prohibido las cámaras estas, ¿no? No hay sitios donde tú puedes ir a broncearte. Pero bueno, sobre todo lo que hay que hacer es pues, concienciar a la población, que tengan en cuenta pues, lo que habéis comentado, de que una piel bonita y sana no es una piel bronceada, porque no hay un bronceado saludable. Cualquier bronceado significa que te has expuesto al sol y ya tienes un riesgo, has dañado tu piel y se ha tenido que proteger produciendo melanina. Y hay ideas un poco erróneas. A mí me pasa que a veces los pacientes te preguntan, bueno, ahora para el verano ¿me puedo preparar la piel para ir a la playa haciéndome algunas sesiones de rayos UVA? Eso es totalmente erróneo. O sea, pero vamos, total. Estás dándole todavía más radiación a tu piel y estás perjudicando mucho más. Entonces, en general, es recomendar que se eviten y protegerse siempre. Y has dejado ahí caer un mensaje, no hay bronceado saludable. Exactamente. O sea, cualquier nivel de bronceado significa que ya te has expuesto y tu piel pues ha tenido que defenderse, o sea que la piel sana es la blanca. La piel sana es la piel blanca. Exactamente. Luego lo que hay que juntarlo eso con la vitamina D para el equilibrio. Pero bueno, ¿no? y luego quien quiera tener un poquito de tono, hay opciones, porque están los autobronceadores que llevan un compuesto químico que hace una reacción química en la piel y la dihidroxiacetona. Y se broncea un poquito, o sea, coge un tono la piel y no produce ningún daño. O sea que es una opción. Antonio, ¿hay algún tipo de dieta para prevenir el cáncer de piel? Hombre, como tal, no puedo dar una recomendación de tómate esto y no vas a tener cáncer de piel, pero sí que es cierto que los antioxidantes, entre ellos, por ejemplo, el licopene que tiene el tomate, los betacarotenos que tienen un montón de verduras, ¿no? Sabemos que ayudan a que el daño genético en el ADN de la radiación ultravioleta pues, sea menos intenso. Nosotros, por ejemplo, Polipodio leucotomos, que es un extracto de un helecho, lo utilizamos cuando en lo que ha comentado Jorge, que utilizamos la radiación ultravioleta para tratar determinadas dermatosis inflamatorias, incluso linfomas, pues para que no haya tanto daño genético lo administramos o lo recomendamos en cápsulas y es un producto natural que tiene un efecto antioxidante muy potente y que se ha demostrado que hay menos daño de ADN. Hay un montón de productos ahora que están saliendo, de los mismos que fabrican fotoprotectores, nos recomiendan unas cápsulas, ¿no?, que llevan una serie como licopeno, una serie de antioxidantes y que pueden ser interesantes pero que nunca deben sustituir a lo que es el aplicarse la crema protectora y el tener un poco de conocimiento, como ha dicho Jorge también, que las peores horas del día para exponerse al sol son las horas centrales. Entonces, la alimentación, si podemos añadir frutas, verduras que tienen antioxidantes, fantástico, y si nos tomamos las cápsulas estas que nos dicen que son buenas, que pueden ayudar, pero no olvidarnos de las horas centrales son las peores horas y de ponernos los fotoprotectores.
Luego, Jorge y yo hemos hablado mucho sobre los suplementos estos nutricionales que pueden tal, y bueno, pero que la gente no vaya a comprarse estas pastillas, estos suplementos sin el consejo de un especialista, porque muchas veces la gente lo que hace es, me tomo el suplemento y ya no puedo, paso de comer fruta y verdura y hortalizas, y realmente los suplementos llevan 2, 3, 4, 5 componentes y las verduras, las hortalizas llevan 500, 600, o sea, y es el conjunto, ¿no? Sí, además de la fibra, de todo, bueno, que tú sabes muchísimo de esto, ¿no? De la microbiota, todo lo que puede hacer. Claro, que interior. no son las sustancias aisladas, aunque en algunas personas, como tú estás indicando, y siempre prescritas por un profesional que sepa de lo que está mandando, pero que no vayan a un herbolario a decir, oye, me compro esto porque, y de esta manera a las 12 me tomo el sol. No. Bueno, vamos a ver, Jorge, las cremas solares. Las cremas solares algunas veces se han relacionado, o hay mujeres que dicen que se les cae un poquito el pelo de la frente. ¿Es eso cierto o no es cierto? Bueno, hace no muchos años salió publicado un artículo que puso de moda la alopecia fibrosante frontal, que es una de las que más se ha diagnosticado últimamente, que más ha aumentado su diagnóstico. No sé si porque no se diagnosticaba antes o porque es cierto que ahora mismo es una alopecia que no está muy clara la causa. Se caracteriza, afecta también a hombres, pero sobre todo a mujeres posmenopáusicas, y es un retroceso de la línea de implantación frontal del pelo. Entonces, en el artículo inicial pues, se hablaba de una clara relación, creo que era un artículo británico, una clara relación con la aplicación de protectores solares, de manera que, sobre todo en mujeres que se aplicaban protectores solares y luego no se los retiraban por la noche, y mujeres posmenopáusicas, era más frecuente este tipo de alopecia, que es una alopecia cicatricial y por tanto es una alopecia irreversible. Sí que se puede frenar su evolución, y hay otros factores que influyen, aparte de, no tenemos claro si es algún químico del protector solar o de otros cosméticos. También se ha asociado mucho con los protectores solares físicos. Pero debe haber un componente hormonal, y hay muchos grupos que están estudiando ahora este tipo de alopecia. O sea, pero como medida de precaución, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas que si se ponen crema que no se la lleven al borde del pelo, ¿no? Sí, o si se la llevan, porque lo que no vamos que a luego decir, se lo no quiten. Te pongas crema solar, luego quítatela muy bien por la noche, no te la dejes. Hay que retirarla muy bien, y aunque dé un poco de pereza, pues una buena higiene por la noche, pues hacerlo. Y sí que es cierto que también hay protectores solares que tienen nanopartículas, ya con el tema de la nanotecnología, pues por ejemplo el dióxido de titanio en nanopartículas puede penetrar hasta dentro de las células, y hay muchos estudios que ya indican que la tecnología avanza tanto que tampoco debemos pasarnos con el tema de la nanotecnología, porque no está totalmente claro si puede ser incluso perjudicial. Claro, porque si se mete dentro de la célula, ves tú a saber si luego altera los genes. Puede llegar al núcleo y puede afectar pues, con otro tipo de patologías, incluso se ha asociado con Alzheimer. Ya. Bueno, entonces con la nanotecnología vamos a ir poquito a poco. Poquito y hombre, a poco. Sobre todo si te la aplicas simplemente para protegerte, ¿no? Exacto. Ana, los bebés, ¿a qué edad pueden tomar el sol? ¿Cómo pueden tomarlo, suponiendo que puedan? ¿Y cómo protegerlo? Bueno, tomar el sol, hemos dicho que no hay que tomarlo. Efectivamente. O sea que en realidad es cómo deben exponerse al sol y cómo deben hacer su actividad. Bueno, pues la recomendación, y que todos los pediatras lo recomiendan y los padres hoy en día lo tienen todos muy claro, es que por debajo de los 6 meses un bebé no debe exponerse directamente a la luz del sol. Y además con esa edad tampoco es recomendable que usen protector solar, porque la piel, la barrera cutánea todavía es muy inmadura y pueden absorberse sustancias que puede llevar el protector solar, de lo que estamos hablando, que no estén preparadas para que sean absorbidas. Entonces, los niños pequeñitos, menos de 6 meses, cero exposición solar. A partir de los 6 meses ya sí que somos un poco más permisivos. Entre los 6 meses y los 3 años pues, se recomienda el uso de protectores solares de tipo físico, que son más seguros, son aquellos que hacen como una barrera, una pantalla que refleja la radiación solar. Y en general tienen que hacer medidas de fotoprotección
en el sentido de pues, llevar gorro, gafas de sol, ropita que les proteja, porque bueno, incluso en la sombra el sol se refleja y la radiación también te llega, entonces mejor aunque haga calor, que vayan con ropita. Y bueno, en general hay que pues educar un poco lo que es intentar no exponerse al sol en las horas centrales del día, lo que comentamos siempre, evitar estar con actividad al aire libre, directamente expuestos al sol entre las 11, 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues todas estas medidas que tenemos que hacer todos, pero con los niños, por lo que hemos comentado, de que es la época de la vida más importante en este sentido para prevenir el cáncer de piel, pues hay que ser todavía más estrictos y estar más concienciados, y responsabilidad de los padres en este caso. Y no llevarlos a la playa a los bebés de 6 meses, ¿no? Llevarlos en el momento de la regla de la sombra, por la tarde, cuando está atardeciendo, ahí ya sí puedes. Antonio, hay muchas personas que tienen el hábito, hábitos que yo veo en personas que conozco alrededor mía. Por ejemplo, van a ir a la playa, se llevan la crema y cuando están en la playa, que ya se han quitado la camiseta, pues se echan la crema, ¿no? Y luego, y la mayoría de las personas, o muchas personas, solo utilizan la crema solar cuando van a la playa, pero a lo mejor a lo largo del día o van a otro sitio o van a andar, por ejemplo, y no la usan. Cuéntanos qué es lo que se debería de hacer y el numerito que todo el mundo ya va sabiendo lo que quiere decir, pero todavía seguro que quedan personas que no lo saben. Pues el tema de cuándo hay que aplicar la crema protectora, normalmente se recomienda como 20 minutos antes, aplicarla primero en la piel antes de hacer esa exposición solar. Eso es una recomendación habitual. Luego, lo que tú dices, que la gente se la pone solo cuando va a la playa, pero por ejemplo aquí en Murcia, donde vivimos, tenemos muchas horas de sol con índices altos, ultravioleta altos a lo largo del año. Entonces, claro, mucha gente te dice que los diagnosticamos de melanoma, dicen, pero si yo no voy a la playa, ¿no? Entonces les tenemos que decir, no vas a la playa, pero te está dando el sol en la cara todos los días, o vas en el coche todos los días, ¿no? Entonces, realmente la aplicación, la fotoprotección deberíamos de hacerla durante todo el año. Indudablemente en invierno, a lo mejor, pues cuando ya son las 6:30 o las 7, pues no tiene sentido, ¿no? Pero a lo mejor a mediodía sí. Incluso, fijaros, nublado, la radiación ultravioleta puede traspasar esas nubes y el índice ultravioleta a lo mejor no es tan alto, pero sí que tan importante que te puedes incluso llegar a quemar. Entonces, pues eso, mi recomendación es aplicarlo siempre unos 15, 20 minutos antes de la exposición solar o de la actividad que vayamos a hacer, y además reaplicarlo, porque los fotoprotectores, los filtros químicos se fotodegradan, van recibiendo esos fotones de luz ultravioleta y acaban descomponiéndose. Entonces el índice de protección, ese numerito, va disminuyendo. Cuando compramos un fotoprotector que pone, por ejemplo, 50, es un factor que, por ejemplo, si tú te quemas en 10 minutos, al ponerme un 50, lo multiplico por 50, serían 500 minutos tardaría en quemarme, ¿no? Pues si tú tardas 5 minutos, es multiplicar por ese índice. Siempre recomendamos el más alto, que es el 50, a partir del 50 más. Porque cuando nos aplicamos la fotoprotección, la crema protectora, cuando se calcula el índice en laboratorio, se calcula ese índice de protección, realmente es una cantidad sobre 1 centímetro cuadrado, una cantidad de fotoprotector determinada, que nunca vamos a cumplir cuando nosotros nos lo aplicamos. De hecho, a la gente un tubo de estos de fotoprotector le dura todo el verano y le llega para el siguiente. Entonces, realmente cuando nos aplicamos en la piel el fotoprotector, el índice real en nuestra piel es bastante menor. No es un 50, a lo mejor es un 30 o un 20, que es bastante menos. Y además no nos lo aplicamos de forma homogénea. Muchas veces nosotros mismos nos queremos aplicar en todo el cuerpo y es imposible. Luego también sudamos, nos metemos en la piscina, nos secamos. Entonces es muy importante la reaplicación del fotoprotector y comprobar que también ya es obligatorio, pero también deben de llevar protección UVA, que se ha comentado aquí un poquito. El UVB, digamos, es como el que nos quema, el que se asocia claramente a cáncer de piel, pero el UVA se asocia a fotoenvejecimiento, esas manchas que no nos gustan nada en la cara, en las manos, en el escote, pero también sabemos que hay una franja del UVA que también se puede asociar a cáncer de piel. Pero luego hay, por ejemplo, hay cremas, cuando uno se va a la playa y se pone uno, normalmente busca el 50, ¿no? 50 más. Pero luego yo veo que hay cremas, por ejemplo, que ponen 15, 20. Mi pregunta sería, por ejemplo, una persona que va a salir a tomarse una cerveza, que va a tardar una hora, ¿con esa le sería suficiente?
o preferir al... Es lo que te he explicado, imagínate, si es un 15, que te va a proteger, va a frenar, por así decirlo, el 80% o el 75% de radiación ultravioleta. Cuando tú te la apliques no es un 15, ya es un 5 o un 10. Entonces, digamos que te está protegiendo un 50%, te está dando el 50% de radiación ultravioleta. A lo mejor ese ratito que estás en la terraza no te quemas, pero sí que hay daño genético, porque asociamos la quemadura al daño solar y no es así. O sea que de alguna manera las cremas estas que te las venden como hidratantes, protectoras y no sé qué, que te ponen que llevan el 15%, o sea, no. Nosotros no lo recomendamos. Un dermatólogo te va a decir, póngase usted su fotoprotector y si no es suficientemente hidratante, pues se pone su hidratante y luego su protección solar. Pero una crema hidratante con un 15 no la vamos a recomendar. Vale. Pues vale, una cosa que a veces no hacía bien. Pero bueno, para eso están los programas, para ir aprendiendo, ¿no? Bueno, Jorge, y entonces, porque otra cosa que hacen muchas personas, cogen pan, se echan un poquito de crema, así, y ya 2 horas. ¿Qué cantidad de crema realmente hay que echarse? Por ejemplo, una persona que ¿cuánto le debería de durar? Porque Antonio lo ha dicho muy bien, resulta que te compras una crema fotoprotectora y te dura un verano. O sea, ¿cuánto envases habría que gastar de estos normales? Bueno, aquí sobre todo lo que tener sentido común. Entonces, sí, pues también depende del tipo de piel que tiene uno, de la parte de nuestra superficie corporal que va a estar expuesta al sol y luego también del producto que nos vamos a aplicar. Porque efectivamente, antes la gente decía, me voy a poner bronceador. No tienes que poner bronceador, tienes que ponerte protector solar. Y a veces, con el tema del número que comentábamos antes, es cierto que es mejor ponerte un factor 50 más. Pero, por ejemplo, a veces uno cree que por ponerse un factor 100 no tiene que aplicárselo varias veces. Lo habitual es, si tú vas a estar expuesto al sol durante más de 2 horas, que ya es bastante, pues cada 2 horas ir renovando la crema solar. ¿Qué ocurre? Que si te has puesto un factor 100, parece que eso te va a proteger de todo. A partir de un factor 50, yo diría que de un factor 30, el porcentaje de radiación solar que se reduce su incidencia sobre nuestra piel, hay poca diferencia de un factor 30 a un factor 50. Así que por debajo de 30 no sería recomendable. Y los números altos a veces nos dan una sensación de falsa seguridad, por eso hay gente que se lo aplica solamente una vez y se acabó. De hecho, en Australia el factor 30 creo que es el máximo que está recomendado para evitar esa falsa sensación de seguridad. Para que y se lo apliquen cada 2 horas. Saber que tienes que renovártelo cada 2 horas. Teóricamente, con lo que decías de que una crema dura todo el verano, más o menos aplicándose en toda la superficie corporal, si uno va a estar expuesto al sol, pues prácticamente todos los días, un bote de 200 mililitros por persona y semana sería lo adecuado. Viene a ser unos 35 mililitros para tu superficie corporal, que sería como 5 o 6 cucharadas. Vale, hay que sumarlo al presupuesto del verano, sí. El protector solar. Ana, ¿cómo podemos distinguir un lunar benigno de uno que no lo sea? Pues para esto solemos explicar siempre a los pacientes una regla muy sencilla, una herramienta que tenemos que es la regla del ABCDE, para que tengan como las pistas para estar alerta y cuál es una lesión que pueda ser sospechosa. Y la regla es ABCDE porque el A es de la asimetría, quiere decir que un nevus melanocítico, un lunar, si yo lo divido por la mitad, tengo que fijarme si un lado es igual que el otro, es simétrico, pues eso es un signo de benignidad. En cambio, si hay una zona que es irregular y diferente a la otra, pues sería una lesión que habría que consultar. La B es de los bordes, las lesiones benignas suelen tener unos bordes lisos, bien delimitados, en cambio una lesión maligna puede tener bordes geográficos, un pico en una zona irregular. La C del color, que eso también la gente lo suele tener bastante claro, una lesión benigna suele ser homogénea, un único color, y un nevus atípico, un melanoma, puede tener varios colores en su interior, un color negro muy oscuro, marrón claro, blanco, rojo, serían colores que tienen que ser como un signo de alarma. Y bueno, la D se refiere al diámetro, aunque cada día pues, hacemos menos caso a eso porque la idea es diagnosticar los melanomas en etapa inicial, entonces puede ser más pequeño de 6 milímetros, que es lo que se recomienda en la regla. Y la E es el más importante de todos, que es la evolución,
¿Qué quiere decir? Yo tengo un lunar en el brazo que hace 6 meses era pequeñito y de un solo color y ahora pues es más grande, veo que está irregular, que tiene una zona negra, ha cambiado, hay un cambio en la evolución, entonces eso es un signo de alarma importante para consultar. Y luego bueno, hay otras reglas como por ejemplo también la del patito feo, que es una lesión que te llame la atención. Tú ves una espalda de una persona y ves que tiene un patrón similar de todos sus nevus, pero hay una lesión en concreto, un nevus que es mucho más oscuro, más irregular, te llama atención. Eso también es el patito feo. No suele fallar, sí. Vale. Y entonces, Antonio, cuando una persona, por ejemplo, tiene lunares, tiene 8 o 10 lunares en la espalda o más, ¿cada cuánto tiempo debería de revisarse? Pues eso es importante porque la sensación que tienen los pacientes que tienen lunares es que van una vez al año al especialista, que me parece razonable, y entonces pues ya está. O sea, me acuerdo de los lunares una vez al año. Y eso no debería ser así. La recomendación es la siguiente. Revisarse los lunares uno mismo, los de la espalda por ejemplo, o bien con fotos o con un espejo de mano y un espejo grande detrás, al menos una vez al mes o cada 2 meses. Por lo que ha dicho Ana precisamente, ¿no? Una persona que está acostumbrada a mirarse los lunares, si hay algún cambio a la E de evolución o de repente se encuentra con un lunar que es raro, que no se parece en nada al resto, esos son signos de alarma y entonces ahí así se realiza el diagnóstico precoz de un cáncer de piel o de melanoma o no melanoma, pero entonces lo importante, lo fundamental aquí es la autoexploración. Que lo vea un especialista, un dermatólogo, pues hay pacientes que con 2 o 3 lunares no tienen por qué ir todos los años, pero hay pacientes que ya tienen múltiples lunares, tienen incluso antecedentes en la familia de cáncer de piel, es razonable que vayan al menos una vez al año. Muy bien. Jorge, vamos a ver, imaginémonos una persona que tiene, yo qué sé, 8 o 10 lunares en la espalda, 2 en el brazo y tal. Una persona puede decir, con esto del tratamiento precoz, que yo me voy a quitar todos los lunares y esa persona ya no tendría riesgo de tener un melanoma. Pues eso pasa con relativa frecuencia. Gente que quiere quitarse, si tiene 20 lunares, quitarse los 20, a veces porque ha tenido algún familiar cercano o algún conocido, algún amigo que ha tenido un melanoma y a lo mejor no ha tenido una buena evolución o un buen desenlace, pero eso realmente no está recomendado. ¿Por qué? Pues porque los melanomas no siempre aparecen sobre un lunar previo. Aproximadamente el 50% aparece sobre una lesión pigmentada previa, pero el otro 50% aparece sobre una piel normal. Entonces, estamos quitando solamente el 50% del riesgo y haciendo una cicatriz que no tendría mucho sentido. O sea que solo el 50% de los melanomas aparecen sobre un lunar, el otro aparece sobre la piel blanquica y normal. Aparece bueno, como un blanquica lunar, y normal es un decir. Como un lunar de nuevo. Como un lunar de nuevo. Cuando aparece el patito feo que comentaba Ana, pues puede ser que tú tienes muchos lunares y de momento uno aparece de nuevo, es más negro, más rojo al resto. Otras veces también es uno que tienes previo que cambia de color o forma. Muy bien. Pero que eso es así. Vamos a acelerar un poquito porque llevamos ya bastante, más de 40 minutos. Imaginemos que, Ana, que a una persona le han diagnosticado un melanoma. El pronóstico de entrada, ¿qué les podrías decir a esa persona? Pues es que el pronóstico es un tema delicado porque es muy variable. En el melanoma tenemos los melanomas finos, incluso el melanoma in situ, cuando lo que decimos de detección precoz, es la etapa más inicial del tumor. Entonces, en ese caso, en el melanoma in situ, las células no han pasado de la epidermis, de la capa más superficial de la piel, y ahí, con un tratamiento quirúrgico, se cura el paciente. O sea, realmente el riesgo de la mortalidad, ahí no hay riesgo de mortalidad por el melanoma. Pero ya una vez que el melanoma es invasor, que atraviesa la epidermis, y llega a la dermis, donde tenemos vasos sanguíneos, ahí ya el pronóstico puede ser muy variable. Depende sobre todo de factores como el grosor, lo que estamos diciendo, si el Breslow, que es lo que le damos el término del grosor, si es finito, pues el pronóstico puede ser bastante bueno, pero conforme va profundizando puede haber afectación de ganglios, puede haber riesgo de tener metástasis a distancia, entonces cambia bastante la supervivencia. Pero sí que es verdad que en los últimos años, desde 2016 que han salido la inmunoterapia para el melanoma y las terapias dirigidas, pues eso está cambiando bastante. Ahora mismo hay una revolución con el tratamiento
y tenemos pacientes con estas medicaciones nuevas con melanoma metastásico con una buena calidad de vida y que aumenta la supervivencia en este Ahora sentido. si tenemos tiempo profundizaremos en eso. Antonio, el tratamiento del melanoma, ¿qué se hace y cuándo hay que hacer lo del ganglio centinela? Y explícanos brevemente, pero ¿en qué consiste? El tratamiento principal es la exéresis, extirpar el tumor. Empezamos por ahí. Luego se hace el estudio histológico, como ha dicho Ana, y entonces uno de los parámetros que se miran es la profundidad, el Breslow, ¿no? Entonces, en función de ese Breslow y algún que otro parámetro, se decide hacer la biopsia del ganglio centinela, que básicamente es extirpar el ganglio, digamos, el primer ganglio al que va a drenar esa zona de piel donde estaba ese tumor. El ganglio centinela es una técnica diagnóstica. Sirve para decir si ese paciente va a tener mejor o peor pronóstico y también para tomar decisiones terapéuticas, como ha comentado Ana ahora, la inmunoterapia, que se llama la adyuvancia, ¿no? Para ver si podemos aumentar la supervivencia de ese paciente. Hemos hecho un diagnóstico, porque además el ganglio centinela muchas veces, la presencia de melanoma en ganglio centinela es microscópica, o sea, hay que estudiarlo, hay que hacer inmunohistoquímica, ¿no? Y entonces es como que nos hemos adelantado un poquito en ese diagnóstico ya de enfermedad con extensión locorregional, y entonces ya podemos avanzar en el tratamiento médico también. Pero, ¿vosotros conocéis el ganglio centinela de cualquier zona del organismo? Me explico, a una persona tiene un melanoma en el hombro, es un decir. El ganglio centinela del hombro, vosotros sabéis dónde está. El de la espalda, ¿dónde está? El de la pierna, ¿dónde está? Se determina con medicina nuclear. Vale. Claro, primero se inyecta un isótopo en la zona donde está el melanoma, en la cicatriz, que ya hemos extirpado. Entonces, en esa zona de piel drena, digamos, ese isótopo, va a un ganglio, la primera estación, que lo localizamos con los médicos nucleares, localizamos y entonces ya hacemos el acto quirúrgico. Vale, o sea que para localizar el ganglio centinela se hace esta prueba de medicina nuclear con isótopos radioactivos. Hay más de uno, que pueden salir Sí, dos, por ejemplo, no tiene por qué ser un bilaterales, único o bilaterales no, en pero cada sila. que las personas que nos vean que tengan claro que eso hay una prueba diagnóstica de medicina nuclear para localizar precisamente dónde está el ganglio o los ganglios centinela. Jorge, cuando se quita un lunar con cirugía o con láser, hay que analizarlo siempre. ¿Y quién debe o puede quitar los lunares? Bueno, pues un lunar normalmente debe quitarlo alguien que es capaz de diagnosticarlo. Ahora mismo el especialista que está más capacitado para diagnosticar un lunar o diferenciar un lunar de otra lesión pigmentaria, evidentemente es el dermatólogo. Pero es cierto que no va a quitarlo solamente los dermatólogos, pues lo puede quitar el cirujano, lo puede quitar incluso el médico de familia, te diría yo, pero el diagnóstico yo creo que siempre tendría que hacerlo un dermatólogo. Indicar muchas veces el dermatólogo diagnostica el tumor y luego lo deriva al cirujano para que haga la cirugía, si él no quiere extirpar esa lesión. O por ejemplo, como hacemos ahora con el ganglio centinela, hay veces que el ganglio centinela lo hace el propio dermatólogo y otras veces que lo hace el cirujano, ayudado o no por el dermatólogo. Y analizarlo, normalmente un lunar siempre o casi siempre debe analizarse, porque a veces nos llevamos sorpresas. Pues quitas una lesión y te crees que es una queratosis seborreica banal y luego resulta que es un carcinoma vasocelular, o una lesión que podría ser un angioma, un tumor vascular sin importancia, puede ser un melanoma amelanótico, un melanoma sin melanina. Entonces nos quedamos más tranquilos analizándolo. O sea, siempre quitarlo y analizarlo. Y si alguien se atreve a tratarlo sin analizarlo, ese sí que tiene que ser 100% un dermatólogo. Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, Cansalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hoy vamos a hablar de las almendras. Las almendras, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Yo sí me las compro, de hecho me las he comprado para comérmelas, ¿sabes? Y porque es un alimento que es bastante bueno para la salud. Sí, son buenas. ¿Qué nos aportan? Pues fíjate, 100 gramos de almendras, que nunca nos tomamos tanta cantidad, pero 100 gramos de almendras tienen de hidratos de carbono 20 gramos, que son hidratos de carbono que van pasando a la sangre de manera lenta. Luego tienen proteínas 10 gramos, que es una cantidad considerable, la mitad, por ejemplo, que tiene la carne o el pescado. Y lo que son muy ricas es en grasa. Lo que pasa es que 100 gramos de almendras tienen unos 55 gramos de grasa, pero de estas
el 65% de esas grasas es ácido oleico, que es el mismo ácido graso monoinsaturado que tiene el aceite de oliva virgen. Por tanto, es una grasa muy saludable. Luego tiene un 20% de la grasa, son poliinsaturados, también beneficiosos, y solo un 15% son saturados. Además tiene también 14 gramos de fibra, con lo cual, como he comentado en otros alimentos, pues tiene fibra tanto soluble como insoluble. La insoluble previene el estreñimiento y la soluble retrasa la absorción de los hidratos de carbono. Como es muy rico en grasa, claro, tiene muchas calorías, de hecho 100 gramos de almendras tienen 575 calorías. Vale, ¿y qué nos aporta de vitaminas y minerales? Bueno, pues fíjate, con respecto a los minerales, la almendra tiene mucho calcio. De hecho, se puede hacer leche de almendra y es la única leche que puede tener esa denominación de origen vegetal, porque, por ejemplo, no se puede decir leche de soja, habría que decir bebida de soja, pero por tradición se puede seguir utilizando, y es correcto, leche de almendra. Y pues como te decía, tiene mucho calcio, tiene también magnesio, tiene hierro, tiene zinc en pequeñas cantidades. Y luego de vitaminas tiene la vitamina E en cantidad considerable, que es un antioxidante muy potente. De hecho, yo a la vitamina E le llamo el guardaespaldas, porque protege a los ácidos grasos para que no se oxiden los ácidos grasos se oxida ella. Entonces por eso le llamo el guardaespaldas, es el que recibe las tortas en vez de... También es rica en ácido fólico y en vitamina B2. O sea que es un alimento, como ves, bastante completo. Muy completo, sí. ¿Y las almendras fritas, que muchas veces se toman así? Bueno, aquí en Murcia además tenemos la costumbre de tomarlas con bastante frecuencia en el aperitivo. Al freírlas, primero si las freímos con aceite de oliva virgen, pues ya digamos que el producto resultante sigue siendo un alimento bastante bueno para la salud, porque también nos aporta grasas buenas para la salud, pero también le estamos aumentando las calorías. Y el problema de las almendras fritas es que normalmente se le añade mucha sal, y entonces ese exceso de sal sí que puede ser perjudicial para el organismo, porque no deberíamos de tomar más de 5 o 6 gramos de sal al día. Y se toman muchos alimentos que llevan sal oculta y por tanto ese sería el problema de la almendra frita, ponerle poquita sal para poder seguir tomándola como aperitivo. Vale, ¿nos haces un resumen breve? Bueno, yo creo que es un alimento bastante saludable, que es para tomarlo en pequeñas cantidades porque es bastante calórico, pero nutricionalmente muy completo y bueno para la salud. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre las almendras, que es un alimento saludable siempre que no le pongamos mucha sal. Vamos a seguir con nuestro tema del cáncer de piel, Ana, y ¿qué profesionales podrían ayudar a detectar precozmente un cáncer de piel? Bueno, pues de los médicos, cualquier especialista puede diagnosticar un cáncer de piel. De hecho, nos llegan pacientes remitidos del traumatólogo porque al explorarle la rodilla ha visto un lunar o una lesión que es sospechosa, de un neumólogo al auscultarlo, o sea, de cualquier profesional. Sí que es verdad que la mayoría vienen del médico de familia, que es el que está entrenado, incluso la tiene dermatoscopio para hacer un diagnóstico más acertado. Y otros profesionales de la salud que no son médicos, pues enfermeros, podólogos también nos remiten pacientes con alguna lesión en el pie que no se la ha visto el paciente y ellos sí que la han visto. Incluso no sanitarios, como los peluqueros. Es muy típico, el típico paciente que viene porque el peluquero al peinarle le ha visto en el cuero cabelludo una mancha que tiene que mirarse y muchas veces son melanomas, no siempre son verrugas, pueden ser lesiones que hay que quitar. Antonio, la telemedicina, ¿qué papel puede jugar en el diagnóstico precoz del melanoma y de otros tumores de la piel? Pues con la teledermatología, le llamamos teledermatología nosotros. Ya llevamos varios años con ella funcionando en nuestros hospitales y sí que estamos encontrando que nos puede ser muy útil para priorizar. Estamos adelantándonos en el diagnóstico, hemos hablado antes del melanoma, pues adelantarnos en el diagnóstico, que no sean tumores tan grandes ni tan profundos, pero también, por supuesto, en el carcinoma espinocelular y el vasocelular, que son dos tumores que son bastante más frecuentes que el melanoma. Estamos hablando mucho de melanoma, pero hay dos tumores que son el vasocelular y el espinocelular que también son muy frecuentes
y que se ven también en población tanto joven, pero sobre todo población mayor. Gente muy mayor, estamos operándolos muchos de estos tumores y los diagnosticamos con la teledermatología. Los priorizamos, los vemos antes y los operamos antes. Y lo estáis haciendo ya desde hace un tiempo, un par de años, sí. Un par de años nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho. Jorge, un cáncer de piel que sea no melanoma, el vasocelular o el epidermoide, ¿qué seguimiento requiere? Porque a veces el vasocelular lo quita y teóricamente muchas veces está curado para toda la vida. ¿Qué seguimiento habría que hacer? Bueno, pues cuando el tratamiento es un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en el caso de un carcinoma vasocelular, siempre el diagnóstico es fundamental. Si es un carcinoma vasocelular que ha sido extirpado quirúrgicamente y el patólogo te dice cuando mira al microscopio la pieza que tanto los bordes laterales como los límites profundos están limpios, no hay signos del tumor, pues en principio puedes darle el alta al paciente. En algunas zonas, cuando los límites están muy ajustados o son determinadas variantes histológicas que pueden ser de más riesgo, como la variante morfiforme, que parece como una cicatriz, o un vasocelular multicéntrico que puede tener lesiones a distancia, en esos casos pues, se puede hacer un seguimiento, o en zonas de unión embrionaria, y pues se ve el paciente pues cada 6 meses o una vez al año. También es cierto que cuando uno ha tenido un tumor significa que su piel ha estado expuesta al sol durante muchos años a lo mejor, entonces el tumor es un poco lo que te está diciendo, oye, que has tomado bastante el sol en tu vida, no está de más verlo aunque sea una vez al año, hacer una revisión, verle los lunares y que no tenga el recidiva del carcinoma no melanoma. ¿Cuál es el pronóstico, Ana, de un carcinoma epidermoide o de un vasocelular? Pues el vasocelular, que como hemos comentado es el más frecuente de los carcinomas, el vasocelular es un tumor con un pronóstico bastante bueno porque crece localmente, es agresivo localmente. Si tú dejas un vasocelular crecer durante muchos años, pues va a tener un tamaño considerable, incluso va a invadir estructuras, por ejemplo, si está en la nariz, pues puede llegar al cartílago, si está en el cuero cabelludo, puede invadir el hueso del cráneo. Pero es más bien destrucción local. Es raro que dé metástasis en los ganglios, o sea que no suele tener ningún tipo de mortalidad. El epidermoide, en cambio, es diferente. Hay varios tipos, hay algunos que son como menos agresivos y luego está el epidermoide, el carcinoma epidermoide de alto grado, que sí que tiene más riesgo de producir metástasis ganglionares, incluso a distancia, y depende pues, de varios factores histológicos, depende de cómo esté diferenciado o no, de la localización, del tamaño. Entonces, en este caso sí que hay que tener un poco más de cuidado a la hora del tratamiento, tanto pues, se puede hacer tratamiento quirúrgico, en algunos casos hace falta radioterapia, es algo más agresivo en ese sentido. Pero que en general el pronóstico en general es bueno, bastante bueno. ¿No? Estos epidermoides que tienen los de alto riesgo son una mínima parte. En general se tratan con una cirugía sencilla y luego con los seguimientos, los controles para ver que no haya recidivas y controlar que no haya lesiones nuevas y no suele haber problema. Bueno, quería hablar también, de que antes ha comentado Antonio un poquito sobre el tema de los nuevos tratamientos en el melanoma y tal, pero es que ya estamos fuera de tiempo, solo nos queda para que lancéis un mensaje. Por ejemplo, Antonio, tú un último mensaje a las personas que están viendo este programa sobre el cáncer de piel. Pues que toda aquella lesión que sea distinta, que sea rara, una lesión que tiene una costra que se le cae y que le vuelve a salir, o una mancha en la piel que no nos suene, que no sea extraña, acudir a su médico de familia o al dermatólogo siempre y, por supuesto, realizar la fotoprotección que tanto hemos dicho en este programa, protegerse del sol, evitar las quemaduras solares y proteger a los niños. Muy bien. ¿Ana? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Yo creo que el mensaje para llevarse a casa es hay que protegerse del sol desde los primeros años de la vida y la autoexploración de la piel tenemos que incorporarla y realizarla periódicamente y estar pendientes de las lesiones y mirar toda la piel, incluso las plantas de los pies. O sea, es importante revisarse, no solamente ir una vez al año al dermatólogo, sino lo que salva vidas es que tú mismo te mires la piel y si ves algo raro, pues acudas al médico. Muy bien. ¿Y Jorge? Pues yo creo que una piel sana es una piel bonita, entonces pues para tener una piel sana no hay que estar moreno, eso no quiere decir que nos pueda dar el sol y coger un poquito de color, pero no buscar el moreno como objetivo de salud, sino como una consecuencia de poquito a poco pues hacer actividades al aire libre
que son súper sanas y pueden hacer que tengamos la mente un poco más despejada y con mejor estado de ánimo, que hoy en día hace mucha falta. Muy bien. Bueno, pues nada, a mí me ha parecido un programa extraordinario, sobre todo muy práctico, muy didáctico y que habéis dado las claves y que realmente a ver si vamos en contra de las creencias de que dentro de unos años va a aumentar muchísimo el cáncer de piel y que con los consejos que vosotros habéis dado, las personas que los hemos oído los pongamos en práctica y realmente no se cumplan esas malas expectativas y tengamos una piel sana y bien cuidada. Por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal UCAN Salud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.